Ahora sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Bresciani, soy fundador, subcoordinador general de la Asociación de Estudiantes Recognitio. El día de hoy, en la entrevista a Juan Daniel Tapia, me estará acompañando Nicole Prel. Nicole Prel es miembro de la Comisión de Prensa y Entrevistas, Hola. una de nuestros miembros nuevas. Nicole, ¿tienes algo que decir antes de introducir a Juan? Buenas noches a todos, buenas noches Juancho. Esperamos que nos puedas comentar un poco más de la situación y lograr tener varios aportes importantes de tu parte. Gracias. Bueno, antes de que Nicole pase a hacer la primera pregunta, Juan Daniel Tapia es un activista venezolano, es presidente de la ONG, es presidente de la ONG Haciendo Futuro, ha trabajado como asesor en el Congreso de la República y bueno, también se dedica es empresario y también hace consultorías. Saludos, buenas noches. De verdad, gracias por esta invitación y estoy seguro que vamos a pasar muy bien y vamos a poder interactuar un poco sobre todo lo que está pasando en el país y lo importante que se viene para nuestro país. Hablo de nuestro país porque siento el Perú como mío también. Juancho, primera pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta de que era hora de huir de Venezuela y buscar refugio en el Perú? Sí, bueno, sin duda alguna es una decisión muy difícil debido a que en el año 2000, en el año 2010 fue un proceso muy duro debido a que en ese momento era mi novia y su hija, que actualmente es mi esposa, sufrieron un atentado en un centro comercial donde lamentablemente le dispararon en el momento de querer secuestrarnos y todo este tema y dispararon al carro y una de las balas pegó a Paula Elena, que es nuestra hija, y ahí es donde nos dimos cuenta que lamentablemente en Venezuela había una gran persecución política, una gran inseguridad, y fue donde junto a mi esposa tomamos la decisión de que había que salir del país. Yo todavía estaba en la lucha, yo todavía estaba trabajando, venían las elecciones y las primarias, un proceso de primarias para que Enrique Capriles Radowski fuese el candidato presidencial, pero en ese momento ya entendimos y es el momento donde tú pones a primero a tu familia y ahí fue donde decidimos que ella tenía que salir del país y se empezó a organizar todo para poder huir. Yo luego, 2 años más tarde, fueron las elecciones en el año 2013, luego de la segunda campaña presidencial de Enrique Capriles, la persecución fue mucho más grave, la persecución fue mucho más fuerte y lamentablemente teníamos, como siempre, algunos contactos o amigos dentro del Estado, ¿ok? Y me dijeron que tenía que salir del país porque si no iba a ser detenido. Y creo que uno de los grandes principios de los políticos es nunca dejarse agarrar, siempre tienes que estar en la lucha y no dejarse meter preso. Y al respecto, me gustaría empezar hablando sobre la situación actual de Venezuela, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, hay 96% de pobreza, de la cual el 70% se encuentra dentro de niveles de extrema pobreza. Hay entre 3.000 a 4.000% de inflación, es una cifra que varía de acuerdo a la cifra consultada. Y bueno, hay más de 5 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en el exilio y también hay un 58% de desempleo, que bueno, con circunstancias de la pandemia me imagino que será niveles mayores, ¿no? Porque bueno, hemos experimentado un aumento en el desempleo en todos los países natural por la pandemia del COVID. Entonces, yo quería preguntarte, Juancho, ¿cómo llega a un país tan rico como Venezuela, que en su momento era uno de los países más prósperos de la región, tal vez del mundo incluso, porque se hablaba del milagro venezolano y del pum pum venezolano? ¿Cómo se llega a esta situación? Sí, bueno, mira, yo creo que esta situación llega principalmente por la desesperación de momentos difíciles y la gente estaba un poco desolada, un poco triste, un poco en contra de todo lo que estaba pasando en Venezuela, un momentos políticos muy duros, momentos políticos donde la corrupción se decía que era muy fuerte, donde lamentablemente un país que era tan próspero como Venezuela, la corrupción lo estaba comiendo, donde se buscaban nuevas expectativas, donde se quería una nueva forma de hacer política, y es ahí donde entra Hugo Chávez, donde un país que de verdad para los números de 1998 todo lo veíamos catastrófico, de verdad todo parecía que todo estaba malo,
que todo estaba mal, de que lamentablemente no habían cosas buenas, de que la política era decepcionante, que la política era cochina. Veníamos, en Venezuela se llamaba un bipartidismo, que eran los socialdemócratas y los socialcristianos, que un periodo gobernaba uno, un periodo gobernaba el otro, y todo esto conllevó a que la gente diera, como se dice, un salto al vacío, buscando una esperanza, buscando algo nuevo, buscando un cambio, buscando ese rumbo que te llevara de verdad a unificar el país. Buscando un mesías en la política, se logra ganar a Hugo Chávez Frías, enfrentando a Enrique Salas Romer, que fue uno de los gobernadores más exitosos por el momento, ¿ok? Y dándole una victoria contundente, un 60% contra un 40%, ¿ok? O un 56-44, algo así, y se instauró una promesa de un cambio, de un futuro, y lamentablemente creo que fue un salto al vacío, y es una de las cosas que siempre nosotros le hemos hablado. En el año 98, cuando gana Hugo Chávez Frías, yo tenía 16 años, ¿ok? Y estaba ya en quinto año de bachillerato, y nosotros sabíamos ya que se venía algo sumamente difícil, porque ya se venían las amenazas, se venían de que quería un cambio de constitución, se quería cambiar un modelo económico, que se quería cambiar la forma de hacer política, y es ahí donde la gente creyó, de verdad, la gente se entusiasmó. Una de las cosas que yo más recuerdo, porque aunque no lo creas, a los 16 años, en un momento que no era político, un momento donde la política era de verdad asco, la política, un joven a los 16 años no estaba pendiente, o 18 años no estaba pendiente de leer un periódico, estábamos más pendientes de poder viajar a Miami, que se podía, estaba pendiente de ir a Margarita, pendiente de poder ir a fiestas, o sea, Venezuela no estaba tan politizada a esos niveles, pero vimos una fiesta popular tan grande, ¿ok? Cientos de miles de personas salieron a la calle a aplaudir, euforia de aquel cambio que venía llegando, y enseguida, a los pocos meses, se cierra el Congreso, se cierra el Senado, ¿ok? Se llama una constituyente. Esta constituyente, cuando se va a este proceso, empieza a darse grandes cambios, y el 85%, cuidado, no el 90% de los constituyentistas eran pro Chávez, y es donde empieza a crearse esta nueva constitución, una constitución del pueblo, una constitución popular. Empezamos a ver cómo esos grandes manifestaciones sociales eran impresionantes, de verdad. Desde las zonas más populares y más pobres de Venezuela se levantaron, se sentían orgullosas. Había un gran dicho de Chávez que decía que él le daba poder al pueblo, y de verdad que es una euforia tan grande y tan bonita, que la gente se sintió tan alegre de que alguien como ellos, o como todo el venezolano, Chávez era un showman importantísimo, declamaba, cantaba, bailaba, era un hombre joven, lleno de vida, corría, era de verdad uno de esos prospectos políticos que la gente decía que pocas veces se había visto, lo comparaban con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, de que era una persona tan ágil, y ahí fue ese enamoramiento, esa luna de miel. Pero empezamos a ver que ya venían cambios difíciles, venían cambios, a aquellas personas que pensaban distinta a él empezaron a cambiar, y lamentablemente la política en Venezuela siempre iba a lo económico. Una cosa que me recuerdo mucho también en ese momento es que los grandes poderes económicos de Venezuela apoyaron a Hugo Chávez Frías. Los grandes dueños de los medios, las grandes industrias, fueron los que le pagaron la campaña a Hugo Chávez Frías, fueron los que apoyaron a Hugo Chávez Frías, fueron los que se fueron en contra de los partidos políticos, que siempre en un momento se decía que Hugo Chávez iba a ser un dictador, que era una persona totalitaria, y es ahí donde empieza a caer la economía en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque se politizaron los poderes, porque se politizaron las instituciones, no existía meritocracia, porque ser miembro del partido de aquel momento, la Quinta República, empezamos a ver cómo todos los familiares y todos los militantes de un partido empezaron a entrar al Estado, se triplicó la nómina del Estado. Una de las grandes promesas que hizo Chávez fue eliminar ministerios, vender el avión presidencial que no necesitaba, este tipo de cosas populares que de verdad al pueblo le gusta y que la gente quería ¿verdad? Un cambio, y bueno, se logró hacer todo esto, y lamentablemente cuando una persona sin experiencia y una persona sin tener una estrategia clara en pro del país, va a llevar esto. ¿Qué hizo una cosa buena Chávez? Y que tenemos que reconocerlo. Bueno, el barril del petróleo en Venezuela estuvo llegar a $8, y Chávez hizo una gran gira por los PEP, por los países de la Asociación de Exportadores de Petróleo y la Organización Exportadora de Petróleo, y logró subir los niveles de petróleo en Venezuela a sumamente alto. Un barril de petróleo que te costaba $10, llegamos a tenerlo en $130, $140. El presupuesto de Venezuela
era a base de un barril de petróleo a $25, a $20 y recibía $140. Es decir, el excedente que había por nuestra renta petrolera fue algo sumamente importante y empezaron a malgastar, empezaron a crear planes sociales donde había malversación de fondos, donde había corrupción y todos aquellos que denunciaban algo eran perseguidos. Y bueno, el pueblo empezó a recibir dádivas porque si las recibía, empezaron a crearse misiones. En Venezuela empezaron a pagarte para que estudiaras, a pagarte para que trabajaras. Si no sabías leer o escribir en las zonas las barriadas, en las zonas más desposeídas, les pagaban para que fueran a... Y fue un clientelismo total y la gente se empoderó. Les pongo un ejemplo, una señora de servicio o un trabajador de jardinero se inscribía en los planes sociales del chavismo y ganaba el doble de un sueldo mínimo sin trabajar. Imagínate que va a estar yendo trabajando si desde su casa, sin hacer nada, recibía 2 sueldos mínimos y podía trabajar y podía comer y podía vivir. ¿Qué necesidad ibas tú a tener a trabajar? Ahí empezaron esta gran tragedia de la crisis venezolana que nos ha llevado a donde estamos ahora. Pucha, todo lo que nos cuentas es sorprendente. Bueno, quería hacerte otra pregunta. Hace un par de semanas, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, extendió una oferta de diálogo a la dictadura de Nicolás Maduro. Y esos diálogos serían en Oslo. ¿Tú crees que esos diálogos, consideras que esos diálogos serían fructíferos o son una estrategia del dictador Maduro para legitimarse ante la comunidad internacional? Mira, sin duda alguna, primero tengo que saber el esfuerzo que están haciendo los políticos en Venezuela y más Juan Guaidó, que es una persona sumamente joven. Juan Guaidó tiene 37 años, es de mi generación. Fuimos dirigentes estudiantiles en Venezuela en la época del 2007, que ha sido el movimiento estudiantil que ha derrotado, el único que pudo derrotar a Chávez, y siento que se están haciendo grandes esfuerzos para poder lograr. Cuando tienes tantos movimientos políticos, partidos políticos e ideologías, es difícil ponerse de acuerdo. Veamos lo que está pasando en el Perú ahorita, de ponernos de acuerdo 18 candidatos presidenciales, es algo bastante grande. Yo sí creo, y soy de los políticos y de los profesionales que creo que siempre tiene que existir el diálogo. Hasta en las peores crisis, hasta en las peores guerras, siempre ha existido un espacio de diálogo para poder sentarse y negociar. Lo que yo sí creo es que Venezuela ha sufrido mucho por una falta de estrategia y una falta de prioridades por lo que está pasando. Mientras sigamos confrontándonos y no buscando salidas políticas, sociales, económicas, constitucionales o electorales para poder lograr un cambio en Venezuela, va a ser muy difícil. Yo creo que en estos momentos, tanto la Unión Europea como el gobierno americano, tanto la oposición, el gobierno interino, como la dictadura, están tratando de buscar posibilidades de poner en el centro al pueblo de Venezuela, que es el que sufre. Siempre voy a apostar a que conversemos, siempre voy a buscar a la salida en Venezuela, una salida pacífica, una salida electoral y una salida constitucional. Ya Venezuela ha pagado mucha sangre para buscar su libertad y no la hemos encontrado. Yo creo que la confrontación no es buena, la confrontación nos ha llevado a enlutar a Venezuela. Yo sí creo que tenemos que buscar y seguir luchando por las vías políticas, las vías constitucionales, las vías electorales para poder salir de esto. Hay muchos que creen que la intervención internacional se tiene que dar. Yo creo que la ayuda internacional tiene que darse, pero no creo en que van a venir los marines y nos van a invadir. No creo que sea, no creo que sea la solución de que un conflicto armado busque derrocar a Nicolás Maduro. Es más, se han dado oportunidades o se han dado donde el mundo entero ha estado apoyando una salida democrática, pero cuando te vas a una salida armada, una intervención, vemos como todo el mundo se replega y dice que no lo quiere. Entonces hay que ser realista. En Venezuela hay una crisis de 22 años, no es ahora. De verdad, hablo con ustedes un déjà vu porque a su edad también entré en la política, a los 18 años, y fíjense, ya tengo 37, voy para 38 años y todavía sigue Hugo Chávez, y es una de las cosas que muchas veces no entendíamos, de que estos gobiernos totalitarios vienen para quedarse. Estos gobiernos totalitarios crean constituciones a su vestidura y es una de las cosas que más nos preocupa. Yo también tenía un ánimo y un entusiasmo grande cuando tenía 18 años de poder cambiar y creía que esto iba a durar muchos pocos meses y miren lo que estamos. Yo sí creo en el diálogo, yo sí creo que hay que sentarse, hay que poner reglas claras, pero que nunca podemos poner los intereses personales cuando hay millones de venezolanos dentro y fuera buscando una salida pacífica para poder regresar a su país, para poder tener una esperanza de vida. Y justamente hablando de la situación del gobierno interino de Guaidó y, bueno, la dictadura de Nicolás Maduro, hace un par de días, si no me equivoco, el gobierno de Estados Unidos le dio un plazo a Guaidó para que
solucionara el conflicto de gobernabilidad y la crisis política que existe en Venezuela para diciembre. Lo que a mí me preocupa es, como tú mencionas, ya nos encontramos en este conflicto por más de 23 años. Entonces, ¿tú crees que la salida que ha planteado el gobierno de Biden a Juan Guaidó es realista? Y bueno, ¿tú crees que se pueda concretar con estos diálogos que van a haber, o bueno, que se planean que hayan entre, bueno, las fuerzas democráticas y la dictadura en Oslo? ¿Crees que este plazo es lógico? ¿Crees que se va a poder cumplir? Mira, yo como les digo, yo creo que Venezuela siempre que no hemos unificado en un solo criterio y que siempre hemos salido a una lucha política, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y buscar soluciones? Hemos salido victoriosos. En el año 2007, cuando Chávez quiso reformar la Constitución, nos tocó un gran reto a los jóvenes universitarios, donde salimos a las calles y nos enfrentamos contra las fuerzas de seguridad, y ahí es donde entendimos de que nunca íbamos a ganarle a una persona con un fusil, sino que teníamos que luchar por nuestras ideas y con nuestras palabras. Y ahí es donde entendimos que la fuerza del voto es el arma más grande de los pueblos y más de los demócratas. No hay dictador que en su momento, cuando se organice bien en un pueblo y sale a luchar y va a las urnas y los derrota, lo pudimos demostrar. Nosotros le ganamos a Hugo Chávez Frías en el año 2007, donde ante todo pronóstico se creía Chávez ganador, era el imbatible, venía de ganar unas elecciones presidenciales en diciembre del 2006, donde ganó por más de 20 puntos de distancia, de diferencia, y logró hacerlo. Y nosotros empezamos a recorrer el país, barrio a barrio, universidad a universidad, escuela a escuela, trabajo a las empresas, y empezamos a llevar un mensaje del por qué no había que cambiar, y se logró. Logramos a lo largo y ancho del país poner los testigos de mesa, nos unificamos con los partidos políticos, las organizaciones civiles, la ONG, y empezamos a hacer un trabajo. Y logramos un gran avance que fue no a la Constitución, al cambio de la Constitución, y fue sumamente importante. Sabemos la adversidad. Los gobiernos dictatoriales no creen en la democracia, no creen en la Constitución, creen en sus leyes, y la ley es cómo lograr perpetuarse en el poder. Hoy en día creo que Venezuela tiene una gran oportunidad de unificar todas las fuerzas vivas, democráticas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y toda esta gente que cree un cambio, en poder unificar y buscar unas condiciones para poder ir a un proceso electoral. Yo personalmente no creo que debamos seguir diciendo que todo es fraude y dejándole el espacio vacío a las fuerzas de la dictadura para que sigan ganando espacio. Siempre va a haber una persona que se prestará al juego de ir a unas elecciones, y creo que el día que nosotros volvamos a sentarnos a la mesa y conectarnos con la gente, hoy en día el 85% de los venezolanos no creen ni en la oposición ni creen en el gobierno. Entonces es ahí donde tenemos que conectarnos nuevamente con el pueblo y explicarle cuál es una estrategia sólida y saber hacia dónde queremos ir. Yo creo que nosotros tenemos que regresar al país. Yo quisiera ir a Venezuela, pero si no tuviese que meter preso ni tuviese una amenaza de que si piso Venezuela o piso un aeropuerto puedo ser detenido. Nosotros queremos regresar a Venezuela, nosotros queremos reconstruir un país en educación, en valores, en principios, en familia, en salud. Es ahí donde tenemos que reconstruir. Pero no lo vamos a reconstruir creyendo que va a venir los Estados Unidos, o va a venir la Unión Europea, o van a poner un tanquero y un portaaviones en el Mar Caribe y vamos a crear una guerra. No, ahí no vamos a poder ganar nunca. Ahí nosotros tenemos claro, nuestra generación y los que estamos afuera y muchos de los que están adentro, que hay que buscar una vía de unificar el criterio y de prepararnos para ir a una elección. No sé si va a ser la de diciembre, no sé si va a ser la del 2024, que son elecciones presidenciales, pero lo que sí creo es que hay que enrugarnos en conectarnos con la gente y darle la prioridad a ellos y escucharlos y saber qué es lo que necesitan para buscar un rumbo democrático en Venezuela. Sí creo en el diálogo, sí creo en la conversación, sí creo en la concertación, y creo que es importante en este momento que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, la dictadura y el gobierno interino se están sentando. Hay que seguir empujando para que esto logre un acuerdo y se logre alcance importante. Sí, gracias. En ese sentido, sabemos que las elecciones se acercan, que son en noviembre. Y yo te quería preguntar cuál es el panorama para las elecciones regionales de ese mes, y si hay incluso, o sea, hay incluso voces distintas ante la oposición, algunos se inclinan a participar y otros no. ¿Tú crees que la oposición llegará a algún tipo de acuerdo? Mira, nosotros estamos trabajando, y te digo nosotros porque la diáspora venezolana, que es una diáspora ya de 7 millones de venezolanos que han salido en los últimos 22 años, estamos claros de que se tienen que dar unas condiciones. Hoy justamente el líder Enrique Capriles Radó, que es candidato presidencial, y el gobernador de Miranda, sacó un comunicado donde decía que estaba de acuerdo a unirse a esta gran concertación que está haciendo el gobierno interino. Y también vi de que uno de los voceros políticos del gobierno interino
también llamó a que estaría dispuesto a que María Corina Machado, a conversar con María Corina Machado, que es una gran lideresa también, entrara en esta gran unificación. Yo creo que tenemos que seguir luchando y trabajando en que esto se logre. Nosotros tenemos que buscar una salida para Venezuela y tenemos que comprometernos con el pueblo venezolano, con la gente que sufre. Lamentablemente el pueblo está sufriendo demasiado. Si no es por estos 7 millones de venezolanos que estamos fuera y que enviamos remesas y que logramos darle alguna oportunidad o una calidad de vida a nuestra familia, Venezuela fuese otro. Y también tenemos que ser claros, y lo digo siempre, nosotros también ayudamos mucho al gobierno cuando 7 millones de personas están afuera, le estás quitando el peso a un Estado de darle educación, de darle salud, de darle trabajo, de darle seguridad, de darle empleo, porque, ¿sabes? No es lo mismo darle todo esto que no se lo das y que no puedes a 25 millones de venezolanos que dárselo a 37 millones de venezolanos. Entonces, es algo que nosotros estamos claros y es donde nosotros queremos sumar. Es importante de que se logre este acuerdo. Yo creo que aquí Enrique Capriles Rodofsky dio un paso importante. Respeto la posición de María Corina Machado, una mujer con un gran temple. Los partidos políticos están haciendo grandes esfuerzos en unificar y en poder ir en una sola plataforma a enfrentar a la dictadura mediante el voto. Sabemos de que el Estado totalitario maneja las instituciones, manejan todo. Les pongo un ejemplo. El presidente del CNE durante unos años en la época de Chávez fue Jorge Rodríguez, que al terminar su mandato en el CNE fue nombrado vicepresidente de Venezuela. O sea, imagínense, aquella persona que supuestamente daba la equidad del ente electoral en lo que a los meses de las elecciones presidenciales que gana Chávez en el 2006 es nombrado vicepresidente de la República. O sea, ¿quién te puede decir de que no hubo un acuerdo político? Estas son las cosas que hemos vivido en Venezuela, esas son las cosas que nosotros siempre hemos adversado. Y es por eso que nosotros creemos de que las dictaduras cuando llegan es a enquistarse y no quieren salir nunca. 23 años y todavía siguen al frente, pero nosotros seguimos trabajando y seguimos luchando de una manera democrática, de una manera cívica y constitucional, poder salir de esta pesadilla que tenemos. Y justamente hablando de los comicios presidenciales que, bueno, por programación tendrían que darse a cabo en el 2024, pero bueno, podrían adelantarse. La vez pasada salieron unas encuestas realizadas por consultoras independientes que decían que el dictador Nicolás Maduro solo obtendría entre un 13 y un 15% de los votos, y el candidato de la oposición tendría un porcentaje superior al 60%, si no me equivoco, se hablaba de un 65-67%. ¿Y quién crees que debería encabezar el movimiento de la oposición? Si debería ser Capriles en una tercera campaña presidencial, si debería ser María Corina Machado, que en su tiempo fue una de las primeras mujeres visibles dentro de la oposición, o si debería ser el actual presidente interino, Juan Guaidó. Mira, yo creo que deberíamos ir a un proceso como se dio en el año 2011, donde se hicieron unas primarias presidenciales y donde participaron los candidatos y que sea la sociedad civil y que sea el ciudadano y el pueblo el que elija. Creo que es lo más sano. Creo que hemos tenido problemas cuando hemos tratado de llegar a acuerdos y no hemos puesto la voluntad del ciudadano a que elija a los candidatos, nos ha ido mal. Creo que mientras nos legitimemos nosotros en unos procesos de elecciones internas, donde sea mediante el voto, que las personas elijan a los candidatos, nos va a ir muy bien. Lo hicimos en el 2015, eligiendo a nuestros candidatos al Congreso por primarias. También lo hicimos en el año 2011, cuando elegimos a Capriles candidato presidencial, y ahí se eligieron gobernadores y candidatos a alcaldes. Siempre nos ha ido bien. Yo creo que el grave problema de unas elecciones en Venezuela es cuando el Estado, ¿ok?, el aparataje del Estado es usado por el gobierno, y es una cosa muy importante y que la gente no sabe. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, que lamentablemente cuando el gobierno usa el aparataje del Estado es lo grave. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que el ministro de Pensión 65 o el ministro de Inclusión Social salga con un candidato presidencial o con el candidato que vaya a reelegirse, uniformado en campaña y diciendo que los cientos de miles de personas que están siendo beneficiados por los planes sociales son de esa línea política, y aquel que no lo apoye lo van a sacar y no le van a dar ni nada de ayuda. Ok, imagínense que todos los carros de las instituciones del Estado sean usados para hacer campaña, y que cuando tú vas por una plataforma, por una caravana, veas todos los carros que dicen Ministerio de Infraestructura o Ministerio de Comunicación, y sean los que van haciendo la caravana de la campaña proselitista. Eso pasa en Venezuela, eso es lo que nosotros vivimos, y es ahí donde la gente siente una desconfianza, la gente no se siente
identificada con ese Consejo Nacional de Elecciones Electoral, y es ahí donde nosotros hemos luchado en contra de esa apatía. Cuando nosotros hemos logrado unificarnos y hemos logrado empoderar a ese pueblo, a esos ciudadanos, para que salgamos a luchar por unas elecciones libres, unas elecciones limpias, hemos logrado triunfos importantes, hemos logrado victorias que luego no son reconocidas, que luego montan una Asamblea Nacional paralela, que luego crean una constituyente aparte para legitimar el poder legislativo. Es lo que se vive a diario. Se han dado más de 28 o 29 procesos electorales, no lo tengo claro, porque perdí la cuenta ya, pero en todos los años en Venezuela había una elección, y eso es lo que hacía que se legitimara la dictadura, y donde decía que el pueblo era el que elegía. Cambiando un poco de tema, a raíz de toda la crisis en la que se encuentra el país, hay más de 1 millón de venezolanos en el Perú y se han presentado 500.000 solicitudes de refugio. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué nos puedes comentar acerca de la situación económica y socialmente de los venezolanos que se encuentran acá en el Perú? Sí, bueno, los últimos números que se han logrado, se habla de que hay más de 1,5 millones de venezolanos en el Perú. Hay 1 millón que ya está identificado por el Estado peruano, ¿okay? Y hay más de 500.000 personas que han entrado ilegal, que han entrado por caminos verdes, o que lamentablemente no han podido estar legales en el país. Lamentablemente, sin duda alguna, Perú, y Lima en especial, es la ciudad del mundo que más migrantes venezolanos tiene, con 1 millón. ¿Okay? Lima tiene casi el 60% como ciudad, o 70% de la migración venezolana. Luego viene Arequipa, después viene Trujillo, Chiclayo, el norte de Piura, el norte del país, que es un poco más parecido a lo que es Venezuela. Y se han hecho grandes esfuerzos por medio del Estado peruano en lograr de que el venezolano esté legal. Es importante saber decir de que los papeles para estar legal en el Perú cuesta un poco más de $100, es decir, no es gratis, como decía la gente. El venezolano tiene que pagar unos antecedentes penales, judiciales, tiene que sacar una ficha Interpol, es decir, cuesta. ¿Okay? Uno de los grandes problemas es que el venezolano lamentablemente no tiene un trabajo fijo, y lograr tener este dinero para poder optar por estos trámites es complicado. Cuando un sistema, en su oportunidad Vizcarra lo dijo, de que ellos estaban preparados para tener 300, 400 mil venezolanos, y bueno, esto triplicó la cantidad de venezolanos que tienes. Un sistema de migraciones no se da abasto para poder identificar y poder darle papeles a todos los venezolanos. Cuando estás logrando el tope de poder tener ya a los venezolanos con una calidad migratoria, ya tienes que empezar, se te va el año, ya tienes que empezar otra vez a renovar el carnet de extranjería o el PTP al venezolano. Lo de los refugiados, es verdad, hay más de 500.000 solicitudes. De esas 500.000 solicitudes, creo que se les ha otorgado calidad de refugio a no más de 1.000 personas. Imagínate, o sea, hay 499.000 personas que todavía están en el limbo. Se están haciendo grandes esfuerzos, pero lamentablemente se necesitaría una maquinaria muy, muy grande para darle atención a esta cantidad de personas. Nosotros entendemos al Estado peruano que hace grandes esfuerzos, pero que nunca van a ser lo suficientes para poder lograr esto. Y ni siquiera hablar de eso, sino la cantidad de personas que se han ido y que se han regresado. Muchos de los venezolanos que están en Argentina, en Chile, en Uruguay, estuvieron en Perú y aquí se fueron hasta estos nuevos rumbos, y muchos se han regresado a Venezuela. O sea, ha sido un trámite sumamente importante. Nosotros tenemos que recalcar que Perú fue el primer país que abrió sus fronteras de una manera organizada para darle un cobijo a la crisis venezolana. También es importante recordar que en Venezuela vivieron alrededor de 300.000 peruanos, y uno de los temas de que Hugo Chávez Frías en el año 2006 o 2007 le dio ya la nacionalidad a más de 100.000 peruanos en Venezuela, cosa que es importante porque era gente que tenía 15, 20 años viviendo en Venezuela y que necesitaban ya tener una calidad migratoria como nacionales debido a que cumplían todos los requisitos. Pero aparte también se han regresado esos 300.000 peruanos. En Venezuela deben quedar alrededor de unos 30.000 o 40.000 peruanos, y se han regresado más de 300.000. Que después de tener 20 o 30 años viviendo en Venezuela se regresaron. Y también se vinieron, y que no son contados como venezolanos, más de 100.000 hijos de peruanos que tienen la doble nacionalidad. Entonces, estas son grandes cosas que la gente muchas veces no ve, y que ahorita dicen, no, es que van a votar los venezolanos. No, están votando los hijos de los peruanos,
¿ok? O esos peruanos que se fueron muy pequeños a Venezuela y el 90% de su vida la vivieron en Venezuela y están regresando a un país que los vio nacer y que en pocos años tuvieron que irse. Y ha sido uno de los grandes retos. Yo creo que ACNUR tiene una gran tarea y es tratar de darle un estatus migratorio a estas personas. Lamentablemente Venezuela, para salir, gente se vino sin ni siquiera tener un DNI, sin mucho menos pensar en tener un pasaporte. La gente vino con sus hijos que ni siquiera tenían partidas de nacimiento, cosas que es difícil saber que ese niño que tienes en los brazos es tu hijo, más allá de decir, mira, es mi hijo, o la manera de hacer una prueba de ADN para ver si está diciendo la verdad, y que es sumamente costoso. En Venezuela llegaron en los años 2017, 18 y 19 que un pasaporte te podía llegar a costar $2.000 y cuando un venezolano gana $3 es imposible pagar un pasaporte en $2.000. Hubo gente que pedía un pasaporte y le decían que se lo iban a dar en 2 años y tenían que venirse porque no podían seguir esperando. Luego de tener grandes procesos en Venezuela, que sacarse una cédula te lo sacabas en una plaza pública. Yo llegué a tener 4 o 5 cédulas porque lo demostraba, de que iba a mi universidad y me sacaba una cédula, luego iba a la plaza de armas, que es la plaza Bolívar de mi ciudad, y me sacaba otra cédula, y luego iba a la RENIEC, que es un nombre que de identificación, me sacaba una cédula, y en un día tenía 3 cédulas. ¿Okay? Luego de pasar a eso, pasamos a que sacarte una cédula podías durar un año, o sea, no tenías DNI y era imposible poder que el Estado te diera un DNI. Imagínate lo que es un pasaporte. La gente decía, bueno, vamos, el pasaporte venezolano creo que es el más caro. El pasaporte venezolano te cuesta $280, ¿ok? Imagínate lo difícil cuando una persona gana $3 o $4 al mes poder hacer eso. ¿Cuántos meses tienes que trabajar para poder sacar un pasaporte? Y sin embargo, la gente hace grandes esfuerzos para poder sacarlo, familiares que ayudamos a nuestra gente para que pueda tener un pasaporte. Entonces, son temas que poco se habla, son temas que la gente de verdad poco cree y nos atacan mucho porque creen que el Estado peruano nos da todo. Y no es así. Más de 250 millones de soles es lo que tributa el venezolano nada más a migraciones para poder estar legal, y solamente ha podido estar legal a lo mejor entre el 40 o 45%. Es decir, que si todos los venezolanos estuviésemos legales, se estaría hablando de unos 500 millones de soles al año que pagaríamos nosotros a migraciones para que pudieran estar haciendo. Migración hace un gran trabajo de verdad para poder lograr hacerlo, pero es mucho. Ya estamos regados por lo largo y ancho del Perú, cosa que hace más difícil, y conociendo ustedes la realidad y cómo es el Estado, sabemos que hay mucha precariedad en muchos servicios. Justamente hablando de esta idea que acabas de mencionar, que muchos peruanos piensan que el Estado es muy asistencialista con los venezolanos, dejando de lado a los propios peruanos. Esta ideología lamentablemente se ha reflejado en el sentir de la población, y hay encuestas que mencionan incluso que, bueno, alrededor de un 60-65% de los peruanos, incluso cifras tan altas como el 67%, que hablan de una visión o una percepción poco favorable, perdón, de la sociedad peruana hacia la comunidad venezolana que se encuentra radicando en el Perú. Entonces, ¿cómo podrías explicar estas cifras y qué podríamos hacer como sociedad para dejar de lado esta percepción negativa que tenemos hacia la diáspora venezolana? Sí, bueno, sin duda alguna, nosotros, y cuando hablamos de nosotros, que en su momento, los años 2016, 17 y 18, que estuvimos al frente de lo que era el tema de Venezuela, porque luego se nombró un embajador y es el que lleva las riendas del tema de Venezuela. Nosotros conversamos y decíamos que había que poner algún tipo de filtro para la entrada de los venezolanos. Venezuela es un país que está devastado socialmente y moralmente, y sin duda alguna, jóvenes no han podido estudiar, y falta de educación trae a que vengan malos personajes. En Venezuela, el ser malandro, ser choro, como se dice, era un nivel, ¿ok? Y lamentablemente ya como que no encontraban qué robar en Venezuela y empezaron a huir a otros países, pero gente muy mínima. Mira, el 0,001% de los delitos que fueron denunciados eran venezolanos. Pero bueno, también si pones a todos los medios de comunicación todos los días diciendo que robaban o que venía un venezolano, bueno, se creó una animadversión contra los venezolanos, cosa que puede ser normal y cosa que nosotros en su momento lo hemos dicho. ¿Sabes? También hay mucha gente trabajando y mucha gente haciendo cosas buenas, y es lo que nosotros siempre hemos querido. En los momentos más difíciles que nosotros tuvimos un rol político en el Estado, y fue porque desde que nosotros estamos aquí en el gobierno del presidente Ollanta Humala, cuando se le solicitaba al presidente Ollanta algún pronunciamiento sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, sobre la
crisis económica, la crisis social, la crisis política que existía en Venezuela nunca se dio y se reconoció que en Venezuela había una crisis social en el gobierno de Ollanta Humala, y fue el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski que se logra dar un respaldo tanto en el Congreso, que sabíamos que era mayoritariamente del partido del Fujimorismo, junto a todas las fuerzas democráticas que existían como Acción Popular, el Partido Aprista Peruano, el Partido PPK, Acción Popular, se me puede escapar alguna otra bancada, dieron su apoyo y exigían que en Venezuela había una violación de los derechos humanos, había una violación a la Constitución, había una crisis. Y nosotros fue el primer país de la región que logró enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro, se creó el Grupo de Lima. Es decir, hubo grandes aportes y es ahí donde el pueblo peruano se solidariza. Pero entendemos también que una gente está bien, bueno, son 100.000, qué bien, bueno, son 200.000. Bueno, ya son 500.000. Bueno, imagínate, ya van a llegar a 800.000. Bueno, ya son 1,5 millones, de verdad que es algo asfixiante, y ahí donde nosotros también lo entendemos, que en todos lados donde tú vives había un chamo. Cuando tú caminas al barrio chino, ya no es el barrio chino, es el barrio chamo. Entonces ya tú empiezas a sentirte agobiado, ya tú empiezas a sentir de que hay un tipo, es una cultura que de la noche a la mañana, imagínense, somos el 10% de la población de Lima. O sea, te sientes, o sea, cuando ya tú empiezas a sentirte, y es un país como el Perú, que es un país que migraba, no era receptor de migración. Cuando yo viajaba a España, Estados Unidos, me daba mucha risa. Yo estudié en Estados Unidos porque la comunidad peruana es muy organizada. Yo estudié en la NYU, y tú te das cuenta que había siempre un peruano y una comunidad muy alegre, igual en España. Estaban acostumbrados a migrar, pero nunca estuvieron acostumbrados a recibir una migración y en los últimos años. ¿Okay? Porque la migración china, japonesa, sin duda alguna es mucho más antigua, pero la venezolana es algo que en verdad abrumó de la manera como hizo, y fue el creciente de esta crisis. Entonces nosotros hemos hecho grandes trabajos y hemos estado hablando. Mira, nosotros hemos tenido casos de xenofobia muy grandes, casos como en niños que en la época de los descuartizamientos, fue algo que duraron por meses hablando de ese tema, y en los niños en los colegios le decían los descuartizadores, yo no quiero tener mi amigo descuartizador. Son temas muy fuertes. En el tema del año pasado de la pandemia, habían venezolanos en el distrito de San Juan de Miraflores que no le querían vender comida, así ellos la pagaban, porque la comida era para los peruanos, porque se iba a acabar la comida. O sea, grandes cosas como esta que de verdad han hecho mucho daño y mucho odio, y nosotros hemos venido trabajando. Mira, yo he tenido la oportunidad de conocer este país, como dicen, sierra, costa y selva, por mi trabajo, y de verdad es importante conocer la cultura de este país y lo variopinto que es el Perú, y como nos han recibido con los brazos abiertos. Yo estuve en Ayacucho, en Churujoy, y había un venezolano, y ese venezolano era porque me comentaba que él llegó ahí porque su nana, que lo cuidó en Venezuela, se regresó al Perú, y ella lo ayudó a venirse. Imagínate, después que una persona te cuidó por mucho tiempo y decidió regresar a su país, a Ayacucho, un distrito que queda a 3 horas de la capital de Ayacucho, ella misma te haya ayudado luego a que si viniera ese niño que tú cuidaste 25 años después, siendo ingeniero, y ni siquiera tuvo posibilidades de tener para comprarse un pasaje siendo ingeniero, y que esta señora, siendo una señora agricultora que regresó después de trabajar 25 años en Venezuela, haya sido la que le haya mandado esos $300 para que este joven haya podido venirse. Eso es hermandad, eso es cariño. Y así como esas son muchas muestras. En la época más difícil de la pandemia, el venezolano fue el que trasladó y el que movía toda la carga del supermercado, porque el peruano no quería trabajar, y el venezolano por necesidad. Y le decían, mira, chamo, o trabaja o te votamos, porque necesitamos. Y el chamo en la pandemia más grande es el que estuvo ahí. Cuando tuve los reportajes, ¿quiénes eran los que subían a los cerros a buscar los muertos por COVID? Eran los venezolanos. Los venezolanos, cuando le dijeron, bueno, mira, ahora sí tienen una oportunidad de trabajar, como médico, pero lo vamos a mandar a Loreto, donde hay un índice de mortalidad del 35%, y los venezolanos fuimos a trabajar. Entonces nosotros estamos queriendo hacer un gran trabajo de unificarnos y de demostrar, como una campaña que se armó, de que los buenos somos más, y de que esa cultura de que existe. Mira, el año pasado, en los últimos años deben haber nacido por lo menos unos 10.000 o 12.000 niños venezolanos, de peruanos, de padres venezolanos. Y es muy bonito porque ya tú los ves, ya tú los sientes, ya tú en las barriadas, si te vas al RIMAX, si te vas a Independencia, si te vas a San Juan del Urigancho, nuestra colonia cada día está más fuerte, y es la unión de un peruano con una venezolana, o una venezolana con un peruano, y es eso, ¿sabes? Es esa unión que naturalmente va a hacerlo. Y bueno, el venezolano de verdad que a veces cae pedante, el venezolano es echón, el venezolano de verdad que viene de un país
totalmente distinto, un país caribeño, un país donde todos los días sale el sol, y venimos a una ciudad donde por 6 o 7 meses no vemos el sol, donde el peruano es sumamente callado, sumamente educado, que todo el día anda interno, y el venezolano cuando tú venías, que llegaba acá, tú lo veías, hermano, y andas en chancleta o en sandalia. Pero es que yo no sabía que hacía frío. Bueno, hermano, ¿sabes? O sea, esas son las cosas del venezolano. La mujer venezolana es muy coqueta, ¿ok? La mujer venezolana, antes muerta que bañada en sangre, como dicen, muerta que sencilla, ¿ok? Para ir a bajar a botar la basura, se maquilla, se viste, se le hacía el pelo, porque no sabe que se puede conseguir una escalera o abajo botando en el contenedor la basura. Es una mujer que así vaya a vender pequeños en un semáforo, se va a maquillar y se va a lavar el cabello, porque es la costumbre de verse linda, de verse bella, de verse arreglada. O sea, son costumbres que a lo mejor han chocado mucho, pero nosotros hemos demostrado la solidaridad. Se nos critica mucho que no, es que si tú te metes con un venezolano te caen 10. No, no es que te caen 10, es que como nos sentimos indefensos, siempre, ¿sabes? Siempre nos ayudamos, siempre como si nos vamos en mancha. Es muy bonito cuando tú te vas a Chancay o te vas a las zonas rurales, donde ya tú ves los domingos a la venezolana haciendo la faena, ¿ok? Porque tiene que empezar a trabajar para su comunidad. Ya el venezolano es serenazgo, ya el venezolano trabaja, o la madre venezolana trabaja ya en el comedor popular, en el vaso de leche, porque esa interacción que va a existir y tiene que ser natural, o sea, no lo podemos ver más. Y es ahí donde nosotros queremos decirle a nuestros hermanos peruanos que esa integración no va a acabar. Maduro no va a salir hoy, no va a salir mañana, no va a salir dentro de un año o 2 años. Quisiéramos que fuese. Y si sucede, irnos 1,5 millones de personas no va a ser de la noche a la mañana. O sea, no es que nos vamos todos y ya, es algo progresivamente. Pero estamos trabajando en eso. Sí, bueno, yo quería hacerte una pregunta. Se ha visto, perdón, muchas propuestas populistas en los candidatos a los presidenciales. Una de estas es que quieren expulsar inmediatamente a todos aquellos que hayan cometido delitos en el Perú. El candidato presidencial Pedro Castillo es uno de los que ha mencionado que en sus primeros días de gobierno haría esto. ¿Crees que esta es una persecución dirigida en contra de los venezolanos en específico? O sea, en un supuesto de xenofobia que hemos estado hablando previamente. Mira, sin duda alguna, todo uno de los temas principales en la campaña, tanto alcalde como en las de ahorita, fue el tema de los venezolanos. ¿Okay? Y es algo que nosotros siempre hemos estado fijando una posición respetuosa. El venezolano que delinque, ¿okay? Y te puedo decir que ahorita en la cárcel hay alrededor de unos 200 venezolanos, 300 venezolanos, del 1,5 millones de venezolanos son los que están ahorita condenados. Creo que el Estado peruano tiene leyes y normas para hacerlos cumplir. Aquellos venezolanos que delinquen tienes que ver cuáles son el tipo de delito, ¿no? Porque, Nicole, creo que tú estudias Derecho, no sé qué estudia Diego. Hay diferentes, cuando vean Derecho Penal van a ver las diferentes tipificaciones del delito, ¿ok? Hay algunos delitos que tienen que cumplir su condena y luego tienen que ser extraditados, ¿ok? También hay temas donde nosotros hemos hablado, ok, bueno, hay 10.000 venezolanos con antecedentes penales, ¿a cómo lo vas a enviar? Lo vas a mandar en un avión, que el costo tiene un avión, lo vas a mandar en un autobús, lo vas a dejar en la frontera con Ecuador. O sea, todo eso tiene un costo y creo que esa es una inviabilidad de los que se juegan en la política y en el odio contra los venezolanos, que aquel que gritaba y que insultaba más a los venezolanos es el que podía tener una cantidad de votos. A mí, de verdad, Daniel Salaverry, que lo conocí en el Congreso de la República, fui asesor del Congreso de la República y muchas veces él estuvo recibiendo a muchos de nuestros diputados que venían de Venezuela, que luego basara su campaña en el odio y en el tema de la persecución contra los venezolanos, no da voto. Fíjense, no sacó ni el 1% de los votos. Entonces, son temas que en verdad son delicados y son temas de verdad que llaman la atención porque estás afectando a muchas personas. Mira, cuando venían los ataques xenofóbicos en la televisión, había gente que era botada de sus trabajos, ¿ok? Simplemente porque una noticia salió y el dueño decía, mira, no quiero venezolano, y se iba. Era un venezolano que perdía la posibilidad de seguir trabajando honradamente, era un venezolano que no tenía cómo pagar su vivienda. O sea, es algo que lamentablemente no se manejó bien. ¿Okay? Ustedes conocen el tema de los medios de comunicaciones, el poder de los medios de comunicaciones. ¿Okay? Un día te aman, un día te odian, un día te destruyen, un día se olvidan todo lo que te hablaron ayer, pero esa es la dinámica de la libertad de expresión.
¿ok? Y es el poder de los medios, el que logre comunicar y el que logre llegar más al pueblo y a los ciudadanos es lo que está haciendo. Entonces, esto que dice el candidato Castillo me llama mucho la atención, porque es una promesa que no lo va a cumplir. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar a los 300 venezolanos que están en la cárcel y lo vas a votar? Sí, pues tienes que hablar con el gobierno de la dictadura, tienes que decirle, mira, este está por narcotráfico, este está por asesino, este está por estafa, este está por hurto agravado, este está por intento de homicidio. O sea, tienes que multiplicarle que lo vas a mandar a Venezuela y allá que el Estado venezolano lo va a meter en una cárcel o lo va a dejar delinquir o no va a haber ningún control para que vuelva a entrar por la frontera con Ecuador y lo vuelvas a tener aquí y cuando debería estar preso vuelva a volver a delinquir. O sea, es un tema bastante delicado y es el populismo. Y es una de las cosas que lamentablemente la política tiene que cambiar. O sea, ofrecer cualquier cosa con tal de ganar un voto o de ganar un punto de vista a favor es lo que está haciendo un gran daño y lo estamos viendo que en la campaña presidencial de todos los candidatos. Yo no creo que hubo un candidato que habló a favor de la migración venezolana. La migración venezolana, les voy a dar algunos temas para que sepan. Hay alrededor de 600.000 familias venezolanas que pagan arriendo, ¿ok? Pagan arriendo, ¿ok? En esos pagos de arriendo hay gente que mueve la economía. Esa gente consume un pasaje, esa gente consume comida, esa gente hace mercado. Entonces, es una cantidad de cosas. Hablando una vez con unos en el Cono Norte, una persona que tenía una casa levantó un piso, ¿ok? A punta de los venezolanos. Entonces, donde tenía 3 cuartos, ahora tiene 10 cuartos, 10 piezas. Y son cuartos pequeños, de 2x2 o 1,5 por 2, ¿sabes? La gente lo que hace es dormir y ya. Y es una familia que se podía ganar 400 soles, ahora tiene una entrada de 2.000 soles. Porque en esos 10 cuartos a 250 soles le da otra entrada. Una persona de Junín que venga a Lima, un cuarto le costaba 200 soles. Un venezolano lo pagaba 350 soles. Es decir, porque era la demanda, y el venezolano tenía que pagarlo, porque venía y tenía que ir donde dormir. O sea, el venezolano salía a trabajar, a vender todos los días y pagaba a lo mejor hasta un estadio diario. Todos los hoteles, los hostales del Cono Norte se convirtieron en habitaciones diarias y pago diario de los venezolanos. O sea, es una economía que la gente, que ustedes no lo crean, no se mueve. A mí me dio mucha risa porque el consumo de plátano, ¿ok? De comer, de freír, aumentó mucho porque el venezolano come mucho plátano, igual que mucha yuca. O sea, son cosas que en verdad vienen y te preguntaban, oye, ¿por qué venezolano no consume papa? Y yo, bueno, no consume papa. Y yo le digo, bueno, porque consumimos más plátano. Es verdad, consumimos más plátano. O sea, es una dinamización. Mira, la Pepsi Cola. En el Perú, la Pepsi Cola, hermano, no existía. Y usted fue, bueno, la Pepsi, que se llama Pepsi Cola, la Pepsi. La Pepsi no existía. De la noche a la mañana empezaron a verla en todos los anaqueles de Metro, de Vivanda, de WOM, de Totu, en el Minca, porque el venezolano consume Pepsi. Entonces, cuando tienes ya una cantidad de 1,5 millones de venezolanos, ¿ok? Y esta gente nos decía que vender, no sé, de cada 10 gaseosas, una era Pepsi, ya empezamos a vender 2,5 de Pepsi, ¿ok? Entonces ya le quitaste un terreno a la Inca Cola y a la Pepsi que dijeron, oye, ¿sabes? Aquí está pasando algo. Y ahí empezaste a ver cuando ya Pepsi metió en su publicidad a los venezolanos. Y lo mismo pasó con Claro. Todos los venezolanos que llegan se metían a Vitel porque era lo más barato y te venía así chip. Y tanto así que dijeron, pero un momento, o sea, ¿y quién está consumiendo tanto esto? No, los venezolanos. Entonces ya vino Claro y metió en su comercial al chamo. Entonces son este tipo de cosas. Inca Kola ahorita se dio cuenta y metió también a la arepa en su comercial. Entonces son cosas que muchas veces poca gente habla, pero que sin duda alguna modifica. El BBVA hizo un informe donde decía que el 2% del PIB o el 3% del PIB era gracias a los venezolanos. Es decir, o sea, es algo que estamos sumando y que estamos haciendo grandes avances muy importantes para el Perú y que hay que decirlo y decirlo de manera bonita. Es decir, hemos venido a sumar, hemos venido a lograrlo. A nosotros no nos pegó mucho, y te cuento esto. En cada salón de clase, el venezolano era el extranjero. Y les explico por qué. Porque en mi salón de clase habían 4 árabes, 2 chinos, 3 peruanos, 2 colombianos, 1 italiano, 2 españoles, 1 portugués, un chileno, 1 ecuatoriano y 1 panameño. Entonces, cuando tú venías a ver los 40, ¿ok? Éramos nada más 15 criollos y el resto eran hijos de extranjeros y esas cosas.
Entonces nosotros venimos acostumbrados a un país, a un país de multiétnico donde le decimos al peruano le decimos perucho, ¿ok? Porque era el peruano, al chileno el chileno, al árabe el habibi, al italiano el musiu, al chino el pachino, o sea, son cosas naturales y que nosotros sí nos hemos acostumbrado ese múltiple cantidad de nacionalidades y por eso es que cuando sentimos aquí que nos empezaban de feo, veneco, uno como que decía, oye, pero ¿sabes? La nacionalidad no tiene que ir antes del ser humano y cosas que hemos visto aquí, pero también hay gente muy buena, gente muy capaz que nos ha abierto las puertas y que sin duda alguna esos momentos tristes van a pasar y vamos a seguir adelante. Y justamente pasando a otro tema, se ha hecho paralelismos entre la situación política que actualmente vive el Perú con la situación política que vivió Venezuela durante la primera campaña presidencial de 1998. Incluso, bueno, yo vi una campaña que se realizó en YouTube, bueno, que se está realizando en estos momentos en YouTube, porque, bueno, todavía no se realiza la segunda vuelta electoral, que se llama Pregúntale a un venezolano, ¿no? Entonces hacen paralelismos entre los discursos de Hugo Chávez en 1998 y entre los discursos que actualmente tiene Pedro Castillo en el 2021, ¿no? Incluso yo he visto campañas espontáneas de varios hermanos venezolanos que visten polos diciendo Chamo, vota bien, no te conviertas como nosotros, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, Juancho, si es verdad estas dudas, entre comillas, porque bueno, dudas no parecen, sino son claros paralelismos entre la campaña presidencial de Hugo Chávez del 98 y la campaña de Pedro Castillo en 2021. Mira, sin duda alguna, yo creo que lo que estamos viviendo es la organización del comunismo del Foro de Sao Paulo. Sería importante que ustedes vean lo que es el Foro de Sao Paulo, ok, ahora el Grupo de Puebla. Es importante saber cómo estos presidentes se fueron organizando y fueron teniendo el poder y fueron ayudándose para lograr obtener el poder. A mí me da mucha risa, en el buen sentido de la palabra, pero porque me preocupa mucho. Es porque a nosotros nos pasó una cosa que se llamaba no vale, yo no creo. ¿Okay? Les voy a contar dos anécdotas. Una, habían los cubanos, que había en Venezuela una comunidad cubana muy grande, ¿okay? Cubano, tanto así que en mi ciudad había un centro, el Club Cubano, que era un club recreacional, donde había canchas de béisbol, fútbol, piscina, restaurantes, que era de los cubanos. Imagínate la cantidad de cubanos que había para eso. Entonces los cubanos nos empezaban a decir, oye, tú, ¿sabes qué? Esto está pareciendo cada vez más a Cuba. Aquí van a venir y van a querer los militares agarrarse todo y van a empezar a perseguir. Y nosotros le decíamos, no, vale, yo no creo. Se nos decían, oye, que así empezó Cuba con Fidel, que empezaba a expropiar las empresas. Y nosotros le decíamos, no, vale, yo no creo, eso no va a pasar aquí. Venezuela no es Cuba. Eso no va a pasar, hermano. Venezuela tiene mucho dinero, aquí mucho... Eso no va a pasar. Cada vez que nos lo decían, ¿ok? Entonces se creó el no vale, yo no creo, y los cubanos se fueron, los cubanos empezaron a irse y tú no te das cuenta, sino que se iban porque ellos decían, esto no lo vamos a vivir, ni olvídate, o sea, después que me tocó agarrar una balsa hasta Miami, agarrar una balsa hasta otra isla, pasar todo esto, vivir, comer una vez al día, o sea, y nos decía todo esto y la gente se burlaba, nosotros nos burlábamos, me decían, hermano, eso no va a pasar jamás en la vida, ¿sabes? Eso es imposible, Venezuela, entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, ¿okay? Es una película que ya nosotros vivimos, ¿okay? Entonces ya nosotros lo vemos y decimos, mi hermano, esto ya yo lo viví, esto ya nosotros lo hemos visto. Hay una canción de Franco de Vita que dice, esto ya lo había vivido. Búsquenme, bueno, esa canción es la que nosotros nos ponemos, ¿verdad? Y se la ponemos a los peruanos y hermanos, esta historia la hemos vivido, ¿okay? Porque es un padrón, es un ABC, ¿ok? Es decir, el estoy asqueado de todo, ¿okay? La gente joven en Venezuela el día de las elecciones se fue a la playa, ¿okay? Se fue al campo, se quedaron en su casa, yo no voy a votar, no me interesa, ¿okay? Muchos de nuestros padres le entregó el país al chavismo, ¿okay? Y luego ellos fueron los principales que sufrieron. ¿Por qué? Porque sus empresas cerraron, porque no había empleo, porque un profesor, después de que un sueldo eran $500, a los 2 años eran $400, a los 2 años eran 300, ahorita ganan $3. Entonces, fue una cosa progresiva y siempre estas partes del odio. O sea, el ser rico es malo, vamos a igualar a los ricos con los pobres, ¿por qué no igualamos a los pobres con los ricos? Vamos a acabar con la casta política del pasado, la corrupción es dañina, la corrupción de izquierda y derecha es la misma, es corrupción.
Es igual que las dictaduras, no hay dictadura buena. La dictadura de derecha y la dictadura de izquierda son malas, son nefastas. ¿Okay? Pero sí hay una gran similitud. Tú escuchas el mensaje de Cerrón y de esta gente, y ojo, y no tanto con el chavismo, con la cubana. El tema de los lápices, el tema de este comunismo tan fuerte, y lo que más me llama la atención y me da miedo es que Chávez en su momento hablaba de la democracia, yo no voy a hacer esto, no, esto te lo están diciendo de frente, están diciendo que vamos a acabar con la Constitución, vamos a nacionalizar, vamos a expropiar, vamos a cobrar impuestos, y ¿sabes? Te lo están diciendo, o sea, no puedes decir que nos mintieron, a nosotros nos engañaron, a nosotros nos pintaron un poder popular para el pueblo, más riquezas para los pueblos, no va a haber más, no va a haber gente pobre, ¿sabes? La gente compró, y me preocupa mucho porque la gente en su momento de tristeza, en su momento de desesperación, de no creer en nadie, los partidos políticos no sirven, y es verdad, los partidos políticos están muy débiles, pero no podemos caer en un populismo. Y una cosa que yo siempre digo, en Venezuela se votó con el odio, ¿okay? Y una de las cosas más difíciles, acabando con el comunismo, fue acabar con el odio. Y una de las cosas que yo me arrepiento es de que el odio haya llegado a nuestra familia. El chavismo dividió a familias, el chavismo dividió a mi familia. Ya nosotros no íbamos a cumpleaños de algún tío porque era chavista y nosotros éramos oposición. Uno de los momentos más tristes de mi vida fue un día que mi tía, la hermana de mi mamá se gritaron horrible, se insultaron, se dijeron todo por hablar de política, porque mi tía era chavista. Y fue algo que me dolió mucho porque duraron meses sin vernos. Y sabes esa hermandad de que todos los fines de semana uno iba a casa de la tía o la tía venía a su casa y tu primo, y el saber que un fin de semana no se vieron y se pudo haber convertido en 4 o 5 meses de no hablarnos ni llamarse, porque uno era chavista y otro era oposición, y uno defendía el chavismo y la otra defendía la oposición, es triste. Y eso se vio, eso dividió a Venezuela. Gracias por esta entrevista, cuídense mucho y vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias, Juancho. Para todos los que han visto la entrevista, el día de hoy hemos estado con Juan Daniel Tapia. Él es presidente de la ONG Haciendo Futuro, es un activista venezolano, ha trabajado en el Congreso de la República, y más que todo, el mensaje que más rescato de la entrevista del día de hoy es: háganse responsables de sus votos y vayan a votar este 6 de junio, porque nos estamos jugando el futuro de nuestro país, y son unas elecciones tal vez las más trascendentales que hemos vivido en los últimos 20 años. Muchísimas gracias, Juancho, por la entrevista. Muchísimas gracias, Nicole, por el apoyo. Y esto ha sido todo por la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias, Juancho. Muchísimas gracias, Nicole. Hasta luego. Gracias.